Las infecciones urinarias, pese a que es una patología que por lo general se presenta en adultos, sobre todo en las mujeres, también los niños pueden presentar estos problemas. Pero ¿cómo nosotros como padres podemos identificarlo? ¿Cómo podemos recoger la orina también en niños que aún usan pañales? Para eso está conmigo el doctor Andrés Ayala. Él es cirujano y urólogo pediatra, para que podamos despejar todas esas dudas. Bienvenido, doctor. Qué gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Edna, y al canal Voz TV por esta invitación. Sí, es un tema importante, bastante frecuente dentro de la consulta pediátrica, como ya has mencionado. Las infecciones de vías urinarias en niños, el punto más sensible es que los niños todavía tienen todo el sistema urinario inmaduro, en dependencia de la edad. Los menores de 2 años es una edad bastante sensible, en la cual una infección de vías urinarias puede traer bastantes consecuencias. Sabemos que se da más frecuente en la mujer, ya lo decía, pero es por nuestra anatomía, ¿no? Sí, en menores de 1 año el sexo predominante es el sexo masculino y está relacionado con el hecho de si está circuncidado o no. El prepucio, que es la piel que cubre el glande del pene, a veces no logra bajarse y se acumulan algún tipo de material como sebáceo, que se llama esmegma, y algunas veces bacterias. Entonces, los menores de 1 año, el sexo más frecuente es el masculino. Y ya posteriormente de este año comienza a predominar el sexo femenino, y eso persiste el resto de la vida. Doctor, es un poco frustrante nosotros para los padres, sobre todo cuando tenemos niños menores de 2 años, porque claro, ellos no hablan, ellos no te pueden decir: mamá, me duele la espalda, me pica aquí, me arde aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectarlo en esos niños menores de 2 años? En los niños menores de 2 años, pues, obviamente apenas están iniciando a hablar, están comenzando a comunicarse. Sin embargo, el pediatra pues aprende a tener algún tipo de táctica o aptitudes que le permiten encontrar información a través de los padres. Uno tiene que ver, por ejemplo, el estado general del niño. El padre le dice: yo le he visto más inquieto, está más irritable el niño, no está comiendo lo que habitualmente él come, está dejando más leche de la que normalmente él consume, lo he sentido irritadito, a veces como creo que tiene fiebre, entonces le ponen el termómetro y entonces encuentran fiebre. Inestabilidad térmica, vómitos, esos son, o sea, hay síntomas inespecíficos, pero también nos hace sospechar la orina. Es muy importante la orina. Entonces uno le pregunta también al padre cómo es la orina de su bebé. Entonces tenemos que ver las características generales de la orina, la cantidad. Si el niño está orinando menos, generalmente tienden a orinar menos, porque si tienen fiebre, vómitos, está comiendo menos, entonces puede entrar a un estado de deshidratación. Y recordemos que la orina es producto de nuestra hidratación. Entre más líquido tomemos, más orina producimos. Entonces, si un niño está con vómito, que no quiere comer, con inapetencia, con mal estado general, con fiebre, tiende a la deshidratación. Entonces, la cantidad de orina va a ser menor. Eso por un lado, la cantidad. Lo otro, el olor. El padre le dice: es que, doctor, yo encuentro que mi niño, el pañal, es un olor fuerte, no es el olor habitual. Entonces, otro signo que nos hace sospechar esto. Lo otro, el color. A veces pueden haber glóbulos rojos o sangre en orina. Entonces, esto le puede dar un tinte rosado o rojizo o marrón a la orina. Entonces, también hay cambios en el color de la orina. Y lo otro, pues, como les mencionaba también, la fiebre. No hay los síntomas típicos del adulto. Porque el niño, pues, lo que él hace es llorar. Claro, el llanto es su único idioma en ese momento. Sí, entonces son síntomas inespecíficos, pero el pediatra está preparado para este tipo de problemas. Me alarmaba esto que leí, que es que una infección urinaria no tratada en niños menores de 2 años lo puede llevar hasta la muerte, doctor. Así es, las guías de las sociedades médicas, tanto americana como europea, priorizan este grupo etario de 2 años, menores de 2 años, porque en ellos el sistema urinario está inmaduro, y una infección de vías urinarias altas, porque las clasificamos las infecciones en altas y bajas. Las bajas son de la uretra, o sea, desde el hoyito por el que orinamos,
el agujerito, hacia la vejiga. Y de la vejiga hacia arriba son infecciones altas. Estas infecciones altas son las que generalmente nos preocupan más. Porque si llega una infección ya al riñón, está afectando al órgano que se encarga de filtrar la sangre. Está afectando al órgano que está encargado de eliminar todos los tóxicos de nuestro organismo. Entonces, puede también causar, ya que el sistema inmunológico de los niños menores de 1 año todavía no está bien desarrollado, están muy propensos a tener una infección severa del organismo, que es conocido como sepsis. Y la sepsis puede llevar a choque séptico, que ya cuando nuestro organismo no responde ante esa infección y comienza a tener disminución de la presión arterial, y esto nos puede llevar a una falla multiorgánica y el fallecimiento. Entonces, las guías van dirigidas a menores de 2 años, en los cuales los síntomas son bien en específico, y los padres podemos tener, no podemos tener la precaución de quedarnos en casa, porque no conocemos bien. Cuando los bebés hacen sus deposiciones, la forma de limpieza, si no es correcta, también puede provocar una infección urinaria. Claro, la forma que entran las bacterias al tracto urinario, la principal es de vía ascendente. Eso significa que viene de abajo hacia arriba, o sea, de la parte externa hacia afuera. Y lo que tenemos más cerca, sobre todo en el caso de las mujeres, que tienen sus genitales muy cerca del ano, son las bacterias cerca del ano, en el área perianal, en el periné. Entonces, la principal bacteria que causa infección de vías urinarias en niños y niñas se llama Escherichia coli, causando hasta el 80% de las infecciones. ¿Y dónde vive Escherichia coli? Vive en el ano, en el intestino. Entonces, esa es la principal vía de infección. Por eso es importante orientar sobre una adecuada higiene. En las mujeres, enseñarles que después de hacer popó deben de limpiarse de adelante hacia atrás. Nunca de atrás hacia adelante. Enseñarles a orinar adecuadamente, porque muchas veces no relajan bien los músculos de la pelvis, y esto están incluidos los esfínteres. Entonces, si no relajan bien los esfínteres y no se sientan bien en el inodoro, o quedan guindaditas, o a veces tenemos la costumbre de decirles no te sentes, sobre todo cuando están en un baño público. No relajan, entonces no vacían completamente la vejiga, y este es un mecanismo, un riesgo para una infección. Y aquí viene el reto de los padres y sobre todo las madres, cómo recoger la orina de un bebé menor de 2 años que todavía usa su pañal. Sí, en los menores de 2 años, la verdad es un reto. Es un reto bastante difícil. Sin embargo, pues no es imposible. Existen 4 métodos para recolección de muestras de orina, algunos más invasivos que otros. Los menos invasivos y los más utilizados por la población general es la técnica de chorro medio, pero esta es utilizada cuando el niño ya está entrenado, cuando él ya avisa para orinar. Se puede la técnica de chorro medio, pero tiene que estar el padre pendiente en todo momento de cuando orina. Y en ese momento justo meter el recipiente para recoger la orina. Tenerlo desnudito. Tenerlo desnudito y estar pendiente. A veces pues echarle un poquito de agua en la parte baja del abdomen, ponerle un sonido de lluvia para que él se relaje, o le den deseos de miccionar, de orinar. Pero lo más común es que se utilice una bolsa recolectora, una bolsa que tiene un adhesivo que se adhiere a la piel, y entonces se va a recolectar a estas, siendo esta así el peor método, porque el riesgo que tiene esta bolsa es que puede contaminarse con las bacterias de alrededor, y no necesariamente con una bacteria que esté causando la infección de vías urinarias, o dar falsos positivos. O sea, nos puede dar datos de que hay una infección cuando realmente no la hay. Muy bien, ya hablamos entonces en los niños menores de 2 años. ¿Cuánto más o menos puede durar una infección urinaria en estos niños? Bueno, la duración va a depender mucho de la edad, del sexo, de la fortaleza de su sistema inmunológico, la agresividad de la bacteria que esté causando la infección. Porque hablamos que la gran mayoría de las infecciones en niños y en adultos es bacterias, como ya mencionamos. Entonces, va a depender de eso y de la atención, del inicio oportuno del tratamiento.
¿Cómo son los tratamientos en estos casos precisamente? El tratamiento va a ir en base a antibióticos. Se recomienda que sean un antibiótico empírico que tenga cobertura contra las bacterias que ya sabemos que son las más frecuentes, como mencionábamos, Escherichia coli. Van dirigidos a eso. Se recomienda siempre que, sobre todo cuando es una infección con fiebre, además de un examen general de orina, se haga un urocultivo. Perfecto. Entonces, mientras tenemos el resultado de urocultivo, que los primeros datos los dan a las 48 a 72 horas, mientras esto no tengamos este resultado, nosotros iniciamos antibióticos. Y la duración va a ir entre 5 a 10 días, dependiendo de la intensidad y la severidad del cuadro. En una infección de vías urinarias bajas, el tratamiento puede ir de 5 a 7 días. Y en una infección ya alta, con toma del estado general, la duración puede ir entre 7 y 14 días. Muy bien, bueno, los síntomas también varían acorde a la edad, pero nosotros se los vamos a comentar luego de la pausa. Vamos a poner los números en pantalla por si tiene alguna consulta, pues aproveche que el doctor le va a responder todas sus dudas. Nosotros ya regresamos con más acá en su programa Salud es Vida.